Logaritmos. Vamos a sentar lo que son las bases que implican el estudio de los logaritmos. Primeramente vamos a definir qué es un logaritmo y vamos a decirle que es un arreglo matemático basado en la potenciación, ya que a la acción de elevar un número para obtener un cierto valor también le llamamos antilogaritmo. Aquí tenemos un ejemplo. Antilogaritmo con base 3 de 2 es igual a 9, que se lee como sigue allí: antilog 3, 2 igual a 9. Ese es el ejemplo 1. Ya que lo que estamos diciendo es de que al elevar el 3 al cuadrado nos daría el resultado de 9. Vale. Y si decimos que los logaritmos son operaciones inversas a la potenciación, entonces se tendría que el logaritmo de un valor x es la potencia a al que hay que elevar un valor b, que le conoce como base de logaritmo, para que nos dé dicho número x que mencionábamos al inicio. Se lee de la siguiente manera: log x con base b es igual a a. O sea, el logaritmo de x con base en b es igual a a. En el caso del ejemplo 1, el antilogaritmo de 2 con base en 3 era 9, porque decíamos que 3 elevado al cuadrado era 9. Entonces podemos decir que el logaritmo de 9 con base en 3 es igual a 2, ya que el 3 hay que elevarlo a 2 para que nos dé 9, donde 3 es la base, 9 es el número logarítmico y 2 es el número resultante o resultado del logaritmo. Los logaritmos son utilizados a menudo en ecuaciones de distintos grados y en cálculo de funciones. Hasta ahorita en este pequeño curso vamos a ver lo que son ecuaciones, donde hay que aplicar el uso de logaritmos. Su uso depende de ciertos axiomas. El uso de los logaritmos depende de estos axiomas o de propiedades que los respaldan y que se cumplen como se sigue a continuación. La propiedad 1 nos dice que el logaritmo con base en b de 1 es igual a 0, ya que b elevado a la 0 es igual a 1. Sabemos, como dijimos, que el número 1, ¿verdad?, es un número, podríamos llamarle universal. Sin embargo, en este caso, como lo que estamos buscando es una potencia al que hay que elevar la base para que nos dé 1, simplemente, únicamente solo existe 0 para la potencia de cualquier base para que el número logaritmo sea 1, o sea que no existe otra potencia, sin importar qué base tenga acá, que al elevarla, o sea, no existe otra potencia para que el número logaritmo sea 0. Por lo tanto, este es un axioma muy importante que se debe tomar en cuenta. Luego tenemos el axioma 2, que el logaritmo de b con base b es igual a 1. Cuando la base y el número logarítmico sean iguales, el resultado del logaritmo siempre va a ser 1, ya que no existe otra potencia más que 1 para que al elevar un número nos dé el mismo. Y ahí está el ejemplo, ya que b a la 1 es igual a b. Luego tenemos el tercer axioma o propiedad, que nos dice que el logaritmo de x con base en b más el logaritmo de y con base en b es igual al logaritmo de x por y con la base b. Cuando tengamos dos logaritmos, la suma de dos logaritmos con la igual base, eso es igual a tener un logaritmo con esa base de los dos números logarítmicos multiplicados entre sí. Allí la x y la y se multiplican, ya que es una suma de logaritmos. Es un axioma bastante interesante que nos daremos la tarea de demostrarlo en otra ocasión. Luego tenemos que el logaritmo de x con base b menos el logaritmo de y con base b es igual al logaritmo de x sobre y con base en b. ¿Qué quiere decir esto? Que la resta de los logaritmos nos da como resultado a un cociente
a un cociente dentro de un logaritmo. Pero fijaos que siempre los logaritmos tienen que tener la misma base para que estos dos axiomas se cumplan. Luego tenemos un quinto axioma o propiedad que nos dice: el logaritmo de a a la x con base b es igual a x por el logaritmo de por el logaritmo de a con base en b. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un número logarítmico elevado a una potencia, esa potencia la podemos multiplicar por el logaritmo y tendríamos dos expresiones equivalentes. Y eso se va a demostrar más adelante también. Luego tenemos un sexto axioma o propiedad que nos dice que el logaritmo de a con base b es igual al logaritmo de a con base en x dividido entre el logaritmo de b con base en x. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mi logaritmo no lo quiero con la base b, lo que tendría que hacer es cambiarle la base al logaritmo. En este caso le pusimos x al logaritmo, no importa qué base se le ponga en esa x. Pero sí se debe de cumplir de que el número logarítmico debe estar arriba del cociente en la parte del numerador y la base tiene que estar en la parte del denominador. Y se cumple esta propiedad como se está explícita en este apartado. Y por último tenemos una séptima propiedad que nos dice que b elevado al logaritmo de b al logaritmo de x con base b es igual a x. ¿Esto qué quiere decir? De que al elevar un valor al logaritmo de otro valor cuya base sea el valor principal, el resultado va a ser el número logarítmico de ese valor. Si tuviéramos por ejemplo un 2 elevado al logaritmo de x con base 2 sería x. O sea, la base del logaritmo al que se esté elevando tiene que ser la misma base de la potencia que se está elevando para que se cumpla esta propiedad. Luego vamos a decir que el logaritmo de base 10 es un logaritmo sumamente importante. Este es un logaritmo especial, ya que para usos formales no se indica su base al momento de calcular con él. Es decir, que cuando se trabaja el logaritmo base 10 no se le coloca la base. Por ejemplo, logaritmo de x igual a y. Este es un ejemplo de logaritmo base 10. Quiere decir que 10 elevado a la y igual a x. Ya que, como decíamos, va la base de 10, por lo tanto 10 elevado al resultado es igual al número logarítmico, ya que son operaciones inversas, logaritmos y potencias. Es importante este logaritmo, ya que en el rango de operaciones matemáticas el 10 es un valor característico y hay muchos valores que es más factible escribirlos en forma de potencias de 10. Luego vamos con la base Euler. Euler es igual a un valor irracional, ¿verdad? 2.71828228 y un montón de decimales más, ya que es infinito. John Napier y su precedente Euler trabajaron en un logaritmo basado en una tendencia exponencial característica que se explica por medio de un límite. El límite es de esa operación matemática 1 más 1 sobre n elevado a la n, un binomio que al meterlo en el límite cuando n tiende al infinito, el resultado es 2.7182818182 y un montón de decimales más, ya que por ser una tendencia infinita, ¿verdad?, nos da un valor irracional infinito llamada valor de Euler, en honor al matemático Leonhard Euler, y equivale a un valor irracional infinito, que es el que acabamos de mencionar. Ese valor irracional infinito nos sirve mucho porque las funciones exponenciales crecen o decrecen en base a ciertas
ciertas características, y esas ciertas características se pueden explicar o estudiar por medio de ese límite que tenemos allí en pantalla. Luego vámonos a los que son los logaritmos naturales. Los logaritmos naturales, decíamos, ¿verdad?, de que son los que tienen la base e o la base Euler, y su representación en el cálculo es el siguiente. Se representa con una L y una N. En este caso el ln o logaritmo natural de x igual a y. Teníamos ese ejemplo, y eso quiere decir de que el valor de Euler elevado a la y es igual a x. Entonces de este se sabe dos axiomas o propiedades bastante características y que ya se vieron anteriormente, que el logaritmo de e con base e, ¿verdad?, el logaritmo natural de e es igual a 1, y que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. En el primer caso, el logaritmo natural de e es igual a 1 porque como tenemos el número logarítmico e y la base es e, entonces cuando el número logarítmico y la base sean iguales, el resultado es 1. Y cuando el número logarítmico sea 1, el resultado es 0, ya que no existe ninguna otra potencia a menos el 0 para que al elevar una base nos dé 1. Ahora vamos con unos ejemplos resueltos. En el caso del primer logaritmo que tenemos, que el logaritmo de x con base 2 es igual a 3. En este caso tenemos aquí. Esto quiere decir, bueno, y dice acá que se cumple si y solo si x es igual a 9, ya que 2 a la 3 es igual a 9. Bueno, este es el ejemplo característico que mencionábamos al principio, donde x es el valor desconocido al que queríamos encontrar. Si el número logarítmico es una expresión polinomial, como en este caso x más 4, una función lineal o una operación lineal, esto se cumple, dice sí, solo sí. Bueno, acá tenemos el logaritmo de x más 4, que es el número logarítmico, con base 2, que es igual a 4. Y como decíamos, esto solo se cumple si 2, que es la base, elevado a la 4, es igual al número logarítmico, x más 4. Por tanto, 2 a la cuarta es 16 y x más 4, solo despejamos la x para encontrar su valor. El 4 pasa a restar y luego x es igual a 12. Y por último tenemos un tercer ejemplo resuelto que nos dice que el logaritmo de 2 al cubo con base 2 es igual a z. Esto se cumple si y solo si z es igual a 3, ya que según las propiedades que el logaritmo de b con base b es igual a 1 y el logaritmo de a a la x con base b es igual a x logaritmo de a con base b, esas propiedades nos dicen de que, por ejemplo, en este caso podemos bajar el 3 como lo hicimos acá, 3 logaritmo de 2 con base 2, y luego sabemos que el logaritmo de 2 con base 2 es 1, por tanto luego 3 por 1 igual a z, y z sería igual a 3. Y así es como podemos decir de que podemos operar por medio de logaritmos utilizando métodos sencillos, prácticos e importantes.